hijo, gritaba horrorizado mientras mi nuera, Camila, permanecía de pie, con el brazo aún extendido después de haberme arrojado la copa de vino a la cara. «Vieja inútil, cuando te pida más vino, obedeces», gritó, tambaleándose de borracha en mi comedor. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Como jueza jubilada, conocía muy bien la ley y sabía exactamente cómo usarla para mostrarle quién era la que realmente mandaba en esa casa. Pero antes de continuar, asegúrate de ya estar suscrito al canal y escribe en los comentarios ¿desde dónde estás viendo este video? Nos encanta saber hasta dónde están llegando nuestras historias. La cena había comenzado de forma tranquila. Era una más de las cenas de viernes que solía preparar desde que mi hijo André y Camila se mudaron a mi casa hace 6 meses. La historia era siempre la misma. Estaban ahorrando para comprar su propio lugar, solo necesitaban un tiempo. 6 meses después, todavía estaban aquí. Preparé un asado que requirió horas en el horno. La mesa estaba puesta con mi mejor vajilla. Las copas de cristal que heredé de mi abuela brillaban bajo la luz de la lámpara de araña. Para mí, estas pequeñas formalidades importaban. Después de 30 años como jueza criminal, la rutina y el orden eran lo que me mantenían anclada. Camila llegó ya alterada. Entró por la puerta principal a las 7:30, lanzó su bolso al sofá y fue directo al bar en la esquina de la sala. Se sirvió una dosis generosa de vino tinto mientras se quejaba del trabajo. Ese idiota de mi jefe cree que puede seguir presionándome. Me mandó rehacer todo el informe porque, según él, faltaban detalles críticos. Vació la copa en 3 tragos y llenó otra antes incluso de sentarse a la mesa. André me lanzó una mirada de disculpa mientras ayudaba a llevar los platos a la mesa. Mi hijo siempre había sido así, tratando de complacer a todos, evitando confrontaciones a cualquier costo. Durante la cena, intenté mantener una conversación civilizada, preguntando sobre el trabajo de André en la clínica veterinaria, comentando sobre el nuevo libro que estaba leyendo, cualquier cosa para diluir la tensión creciente que Camila traía consigo. Pero cada vez que hablábamos, Camila interrumpía con algún comentario cínico o ponía los ojos en blanco, como una adolescente malhumorada y no una mujer de 32 años, y con cada interrupción más vino bebía. Con la tercera botella, decidí que era suficiente. Cuando Camila extendió la copa vacía en mi dirección, como si yo fuera una mesera esperando para servirla, simplemente dije: «Creo que ya has bebido suficiente por hoy, Camila». Ella se congeló, la copa aún levantada en el aire, los ojos fijos en mí como si no pudiera creer lo que había oído. «¿Qué?» «Dije que ya has bebido suficiente. Esta es mi casa y no voy a permitir que te emborraches de esta forma en mi mesa». Fue como encender una mecha. Su rostro se puso rojo, no solo por el vino, sino por una furia repentina que parecía haber estado allí, burbujeando bajo la superficie durante meses. «¿Tu casa?» se rió, un sonido amargo que cortó el aire. «Solo porque tenemos que vivir en este viejo museo contigo no significa que puedes tratarnos como niños». André le tocó el brazo. «Camila, por favor». Camila apartó su mano. «No, André, estoy cansada de esto. Tu madre nos mira como si fuéramos intrusas, como si no fuéramos dignas de pisar su precioso piso de madera». Se giró hacia mí. «¿Sabes cuál es tu problema? No puedes aceptar que ya no eres la poderosa jueza Elisa Méndez. Ahora eres solo una vieja jubilada, sola, que necesita controlar todo y a todos a su alrededor para sentirse importante». Me mantuve en calma. Años de tribunal me enseñaron a no mostrar reacción cuando me provocaban. Si así es como te sientes, tal vez sea hora de que encuentren otro lugar para vivir. «¡Mamá!», exclamó André, horrorizado. Camila sonrió, esa clase de sonrisa que no alcanza los ojos. Las sirvientas no deberían hablar así con sus superiores. Extendió nuevamente la copa. «Ahora, más vino». «No». Fue todo lo que necesité decir. En un movimiento demasiado rápido para que yo reaccionara, Camila arrojó la copa directamente a mi cara.
El cristal golpeó mi sien derecha y se hizo añicos. Sentí el dolor agudo del impacto, luego el calor tibio de la sangre escurriendo por el lado de mi rostro. Mi hijo gritó. Camila se quedó allí, respirando pesadamente, casi sorprendida por su propio gesto, pero sin mostrar arrepentimiento. Llevé la mano a mi sien y miré mis dedos, ahora manchados de rojo. El silencio en la sala era ensordecedor. 30 años enviando criminales a prisión y ahora yo sangraba en mi propia mesa de comedor. André, dije yo, con una calma que no sentía. Lleva a tu esposa a su habitación. Ahora. André se apresuró a jalar a Camila, que aún parecía aturdida por lo que había hecho. Escuché sus pasos subiendo las escaleras, la puerta de la habitación cerrándose de golpe. Fui al baño y examiné el corte en el espejo. No era profundo, pero sangraría bastante, como suelen hacerlo las heridas en la cabeza. Mientras limpiaba la herida con agua fría, mis pensamientos se organizaban como un fiscal preparando un caso. Documenté todo con mi celular. Fotografié el corte, la mancha de sangre en mi blusa blanca, los añicos de cristal en el suelo del comedor. Recogí cada fragmento y lo puse en una bolsa de plástico. Evidencia. 30 años en el sistema judicial me enseñaron que la evidencia lo es todo. Esa noche no pude dormir. Sentada en mi oficina, con una compresa de hielo contra la sien, comencé a delinear mi plan. No por venganza. La venganza es emocional, impulsiva. Lo que yo necesitaba era justicia. Necesitaba proteger a mi hijo y mi casa. A las 6 de la mañana, con la herida ya formando un hematoma morado a su lado, tomé el teléfono. Departamento de Policía de Ciudad de México. ¿En qué puedo ayudarle? Quiero denunciar un caso de agresión. El oficial llegó a las 7:30 a.m., cuando el sol de la mañana comenzaba a entrar por las rendijas de la cortina. Camila y André aún dormían, exhaustos tras la explosión de la noche anterior. Abrí la puerta y el oficial de policía, un hombre de mediana edad con canas en las sienes, se presentó. «Buenos días, señora. Soy el oficial Rodríguez». «¿Recibí una llamada sobre una agresión?» Lo invité a pasar y lo llevé al comedor, donde los trozos de cristal aún estaban preservados en una esquina, marcados con pequeñas etiquetas numeradas que preparé durante la madrugada de insomnio. «Fue aquí donde sucedió», expliqué, manteniendo la voz baja para no despertar a los dos en el piso de arriba. Mi nuera me lanzó esta copa a la cara cuando me negué a servirle más vino. Ya había bebido demasiado. Le mostré las fotos en mi celular, el corte en la sien, la sangre en la blusa. El oficial anotaba todo con expresión profesional, sin juicio. ¿La agresora aún está en la residencia? Sí, durmiendo arriba con mi hijo. ¿Desea presentar una denuncia formal? Dudé solo por un segundo, pensando en André, pero luego recordé la mirada de Camila mientras lanzaba la copa, esa certeza de que podría agredirme en mi propia casa y salir impune. Sí, oficial. Quiero presentar una denuncia formal. Nos sentamos a la mesa de la cocina mientras él llenaba el informe policial. Nombre completo de la agresora, nuestra relación, descripción detallada de lo ocurrido. Yo proporcionaba la información en el mismo tono que usaba para dictar sentencias. Claro, preciso, sin emoción visible. Estábamos terminando cuando oí pasos en la escalera. André apareció en la puerta de la cocina, los ojos hinchados por el sueño, y la confusión se transformaron en horror al ver al oficial de policía. «Mamá, ¿qué está pasando?» Antes de que pudiera responder, Camila apareció detrás de él, también confusa, pero su rostro cambió rápidamente a ira cuando vio mi sien lastimada y al policía sentado a la mesa. «¿Qué diablos es esto?», exigió ella. El oficial se levantó. «Señora Camila Rodríguez, estoy aquí para investigar una denuncia de agresión ocurrida en esta residencia anoche». André me miró, incrédulo. «¿Llamaste a la policía? ¿Contra Camila?» «Ella me agredió, André». Me lanzó una copa a la cara y me cortó. Mantuve mi voz firme, sin remordimiento. «Fue un accidente. Estaba borracha,
protestó André, desesperado. Estar ebria no es una defensa válida para agresión física, señor, comentó el oficial, su tono profesional pero firme. Camila dio un paso adelante, los puños cerrados. No puedes estar hablando en serio. Esto es ridículo. Fue una discusión familiar. Una discusión familiar que resultó en lesión corporal, respondí tranquilamente. Y en mi propia casa, el oficial se dirigió a Camila. Señora, necesito pedirle que me acompañe a la estación de policía para prestar declaración. ¿Qué? Gritó ella. ¿Me va a arrestar por un vaso roto? En este momento solo estoy solicitando que preste declaración. Dependiendo de los hechos comprobados, usted podría responder por lesión corporal. André estaba llorando ahora, alternando miradas de súplica entre mí y el oficial. Por favor, mamá, no hagas esto. Podemos resolver esto en familia. Miré a mi hijo, sintiendo una punzada de dolor que no tenía nada que ver con el corte en mi sien. André, ya intentamos resolverlo en familia por 6 meses. Anoche, Camila cruzó una línea. El oficial le pidió a Camila que se vistiera adecuadamente para acompañarlo. Ella subió las escaleras pisando fuerte, André justo detrás, implorando que se calmara. Me quedé sola con el oficial por unos minutos. Él me miró con una expresión que reconocí, el tipo de mirada que los policías veteranos dan cuando intentan entender la dinámica familiar detrás de un incidente. Señora, ¿está segura de que desea seguir con esto? Los problemas familiares a veces pueden ser... Oficial, interrumpí educadamente. Trabajé 30 años como jueza criminal. Sé exactamente lo que estoy haciendo y cuáles serán las consecuencias legales. Él pareció sorprendido. Luego asintió con un nuevo respeto en su mirada. Camila bajó las escaleras, ahora vestida con jeans y una camiseta, el cabello recogido en una coleta apresurada. André la seguía, aún llorando silenciosamente. «Esto no se va a quedar así», dijo Camila al pasar por mí. «Te vas a arrepentir de haber hecho esto». El oficial le advirtió que no hiciera amenazas, lo que solo aumentó su furia. Mientras la conducía afuera, André se giró hacia mí, los ojos rojos de llorar. «¿Cómo pudiste hacer esto? Es mi esposa». «Y yo soy tu madre», respondí simplemente. «Y esta es mi casa». La puerta principal se cerró y el silencio volvió a reinar en la casa. André me miró fijamente por unos segundos, como si no me reconociera, antes de subir corriendo las escaleras. Oí la puerta de la habitación cerrarse con fuerza. Me senté en el sillón de la sala, súbitamente exhausta. El hematoma palpitaba, pero el dolor físico era casi un alivio comparado con el dolor de ver el rostro de André. Aún así, no me arrepentía. Años en el tribunal me enseñaron que la justicia no siempre parece justa en el momento en que se aplica. 2 horas después, André bajó las escaleras con una mochila. Su rostro estaba determinado, pero los ojos aún hinchados. «Voy a buscar a Camila a la estación de policía y nos quedaremos en casa de Paula hasta que decidamos qué hacer». Paula era una amiga de ellos que vivía en un apartamento minúsculo en el centro. No era una solución permanente, y las dos lo sabíamos. «André», comencé, intentando mantener la voz suave. «No tienes que irte. Esta es tu casa también». Él se rió, un sonido sin humor. «Esta casa dejó de ser mía en el momento en que decidiste llamar a la policía para mi esposa. Ella me agredió, André, en mi propia mesa de comedor. Estaba borracha y perdió la cabeza. La gente comete errores». «Y la gente necesita responder por sus errores», respondí, mi voz ahora más firme, especialmente cuando esos errores involucran violencia física. André sacudió la cabeza. «Siempre ha sido así. La jueza inflexible, la ley por encima de todo, incluso de tu propio hijo». Aquello dolió más que el corte en mi sien, pero no lo dejé traslucir. «Es porque te amo que estoy haciendo esto, André. Camila es abusiva y tú estás atrapado en esa relación. No te atrevas a analizar mi matrimonio», gritó. «Siempre has odiado a Camila, siempre has creído que yo merecía algo mejor.
Y lo mereces, dije tranquilamente. Mereces a alguien que te respete y que respete a tu familia. André tomó las llaves del coche de la mesa de centro. Voy a buscar a mi esposa. Luego volveremos a recoger el resto de las cosas. Cuando la puerta se cerró tras él, dejé escapar un suspiro largo y cansado. La casa estaba silenciosa nuevamente, pero no era el silencio tranquilo que tanto valoraba. Era un silencio pesado, cargado de consecuencias. Pasé el resto del día en un estado de sopor, alternando entre duda y certeza. ¿Había hecho lo correcto? ¿Había perdido a mi hijo para siempre? Las preguntas daban vueltas en mi mente mientras intentaba leer, intentaba comer, intentaba distraerme. Por la noche, el teléfono sonó. Era André. Estamos en casa de Paula. Camila fue liberada con una citación para comparecer a una audiencia la próxima semana. Su voz estaba fría, distante. Pasaremos mañana para recoger nuestras cosas. André, no tienes que... Ya tomé mi decisión, madre. Elijo quedarme al lado de mi esposa. Después de que colgó, me senté en el escritorio de mi oficina y abrí una carpeta nueva en la computadora. La nombré Caso Camila. Dentro, creé documentos para registrar cada etapa del proceso, cada decisión tomada, cada prueba recolectada. Durante 30 años, construí casos contra criminales de todo tipo. Ahora, estaba construyendo un caso para salvar a mi hijo de un matrimonio tóxico, aunque, por el momento, él me odiara por ello. A la mañana siguiente, mientras esperaba a que André y Camila llegaran para recoger sus cosas, llamé a un viejo amigo. Renato y yo trabajamos juntos por años, él como delegado y yo como jueza. Jubilado hace más tiempo que yo, ahora dirigía una pequeña agencia de investigación privada. «Elisa, ¿cuánto tiempo?» Su voz grave me trajo un consuelo instantáneo. ¿A qué debo el placer? Necesito tu ayuda, Renato. Es un asunto delicado. Expliqué la situación, la agresión, la denuncia, la ruptura con André. Necesito saber más sobre Camila. Tengo un mal presentimiento sobre sus finanzas, sobre cómo están viviendo realmente. Renato no hizo preguntas innecesarias. Mándame sus datos. Voy a investigar discretamente. 1 hora después, estacioné mi coche a 2 cuadras de casa y esperé. No quería estar presente cuando vinieran a recoger sus pertenencias. La confrontación directa solo empeoraría las cosas en este momento. Desde mi punto de observación, vi el coche de André llegar. Él y Camila entraron en la casa usando la llave que André aún poseía. Observé la casa por casi 2 horas, ocasionalmente viendo a uno de ellos en la ventana, cargando cajas, moviéndose rápidamente. Cuando finalmente salieron, el coche estaba visiblemente cargado. André miró la casa por última vez antes de entrar al vehículo. Incluso a la distancia, pude ver que estaba llorando. Camila, por otro lado, parecía irritada, gesticulando mientras decía algo que no podía oír. Esperé 20 minutos más antes de volver a casa. La ausencia de ellos era casi física. Espacios vacíos donde antes había objetos, silencios donde antes había conversaciones. La habitación de huéspedes que habían ocupado estaba parcialmente vacía. Dejaron atrás los muebles, obviamente, pero todos los artículos personales se habían ido. En el closet noté que faltaba una de mis joyas, un broche de oro que perteneció a mi madre. Andrés sabía cuánto lo valoraba yo. ¿Sería un descuido o una pequeña venganza? Preferí creer lo primero. Los días siguientes fueron de un silencio opresivo. André no me llamó, no respondió mis mensajes. Intenté respetar su espacio, pero cada día sin noticias era una pequeña tortura. El miércoles recibí el primer informe de Renato. Sentada en mi oficina, abrí el archivo adjunto al correo electrónico con aprensión. Los descubrimientos eran peores de lo que imaginaba. Camila había sido despedida del trabajo 3 meses antes. No estaba simplemente teniendo problemas con el jefe, como alegaba en las cenas. Estaba desempleada, ocultándolo a todos, incluso a André. Pero esto era solo la punta del iceberg.
Camila tenía 5 tarjetas de crédito, todas al límite, totalizando una deuda de casi 800,000 pesos. Peor aún, 2 de esas tarjetas estaban a nombre de André, probablemente abiertas con poder notarial o usando sus datos sin su conocimiento. El informe también mostró algo que me alarmó genuinamente: 3 retiros significativos de la cuenta de jubilación de André en los últimos 2 meses, sumando 400,000 pesos. Para realizar esos retiros, Camila necesitaría tener acceso a las contraseñas de André o haber falsificado su firma. Había más: pequeñas quejas en tiendas por cheques sin fondos, una notificación de desalojo de un apartamento anterior que ellos nunca mencionaron y, lo más preocupante, conversaciones capturadas en redes sociales donde Camila hablaba con amigos sobre heredar una casa pronto cuando la vieja estire la pata. La vieja. Yo. Sentí una ola de náuseas. No era solo un caso de temperamento explosivo o de una nuera irrespetuosa. Era un esquema sistemático. Camila estaba hundiendo financieramente a mi hijo mientras planeaba un futuro construido sobre mi muerte. Imprimí todo el informe y lo guardé en una carpeta segura. Necesitaba más. Necesitaba entender la extensión completa de la situación antes de confrontar a André con estos descubrimientos. Llamé nuevamente a Renato. Necesito que sigas investigando. Especialmente los retiros de la cuenta de jubilación. Si consigues pruebas concretas de que Camila actuó sin la autorización de André, podríamos estar hablando de crímenes financieros. Estoy en ello, respondió Renato. Y Elisa, ten cuidado. Si esta mujer está desesperada financieramente y cree que puede heredar algo de ti, bueno, no necesitó terminar la frase. 30 años en el sistema criminal me enseñaron que el dinero es uno de los motivadores más poderosos para actos desesperados. Esa noche cambié las cerraduras de la casa, una precaución necesaria. La semana siguiente trajo la audiencia preliminar sobre la agresión. Asistí al juzgado donde trabajé por décadas, esta vez como víctima. Era extraño sentarse del otro lado, ver a excolegas saludarme con expresiones de preocupación, oír susurros en los pasillos. Camila llegó con su abogado, un joven de traje mal ajustado que parecía recién salido de la universidad. André no estaba con ella, lo que me sorprendió. Esperaba que mi hijo estuviera allí para apoyar a su esposa. La jueza era Marina Santos, una mujer competente que conocí superficialmente durante mis últimos años antes de la jubilación. Ella me reconoció inmediatamente, asintiendo discretamente en mi dirección. El procedimiento fue breve y directo. El fiscal presentó las acusaciones de lesión corporal leve. El abogado de Camila argumentó que se trataba de un incidente aislado, provocado por estrés y consumo de alcohol, sin intención de causar daño. «Su señoría», dijo él, «mi clienta no tiene antecedentes criminales y está profundamente arrepentida por lo ocurrido. Solicitamos que se considere una medida alternativa a la prisión, como prestación de servicios comunitarios». Cuando llegó mi turno de hablar, me levanté con la postura que mantuve durante décadas en esas mismas salas. «Señoría, no busco venganza ni castigo severo. Busco justicia y, principalmente, protección. La agresión ocurrió en mi propia casa, en mi propia mesa, por alguien a quien yo albergaba por bondad. Solicito respetuosamente que, además de cualquier medida punitiva que la Corte juzgue apropiada, se emita una orden de restricción impidiendo a la acusada acercarse a mi residencia». Vi el rostro de Camila palidecer. Una orden de restricción significaría que no podría volver a mi casa, la casa donde ella y André estaban viviendo, la casa que aparentemente esperaba heredar. La jueza consideró por unos momentos antes de anunciar su decisión. En vista de la naturaleza del incidente y la relación entre las partes, determino que la acusada cumpla 6 meses de servicios comunitarios y participe obligatoriamente en un programa de control de la ira. Adicionalmente, emito una orden de restricción temporal, prohibiendo el acercamiento de la acusada a menos de 100 metros de la residencia y de la persona de la víctima por un período de 90 días, período tras el cual la situación será reevaluada.
El abogado de Camila intentó protestar, argumentando que la orden de restricción era excesiva dado el contexto familiar, pero la jueza fue firme. La violencia doméstica no es menos grave por ocurrir entre familiares, señor. Al contrario. Al salir de la sala de audiencias, noté a André sentado en el último banco. Nuestras miradas se cruzaron brevemente antes de que él desviara la suya, levantándose rápidamente para encontrarse con Camila en el pasillo. Quise acercarme a él, explicar por qué estaba haciendo todo esto, decirle que había descubierto cosas preocupantes, pero el momento no era apropiado. André no estaba listo para escuchar. Volví a casa y añadí la transcripción de la audiencia y la copia de la orden de restricción a mi carpeta de caso Camila. La carpeta se estaba volviendo cada vez más gruesa, tanto literal como metafóricamente. 2 días después, recibí una llamada inesperada. Era André. ¡Madre! Su voz sonaba exhausta, casi irreconocible. Necesitamos hablar. Acordamos encontrarnos en una cafetería neutral, lejos tanto de mi casa como del apartamento de la amiga donde estaban hospedados. Llegué 15 minutos antes, eligiendo una mesa en la esquina, donde podríamos tener algo de privacidad. André entró puntualmente. Estaba más delgado, con ojeras profundas que no conseguía ocultar completamente. Llevaba un suéter de cuello alto, a pesar del calor del día, algo que inmediatamente activó mis alarmas internas. ¿Estás bien?, pregunté tan pronto como se sentó. Estoy lidiando con la situación, respondió, evitando mi mirada mientras tomaba el menú. Pedimos café, negro para mí, con leche para él, como siempre. Cuando la mesera se alejó, nos quedamos en un silencio incómodo, ninguno de los dos sabiendo exactamente cómo empezar. La orden de restricción complicó las cosas, dijo finalmente. Llevamos casi 2 semanas en casa de Paula. El sofá me está destrozando la espalda y su paciencia se está acabando. ¿Pueden alquilar un lugar?, sugerí, manteniendo mi voz neutral, sin acusación. Andrés soltó una risa amarga. ¿Con qué dinero? Mi salario apenas cubre nuestras cuentas básicas, y Camila dudó, mirando sus propias manos. Camila aún no ha encontrado un nuevo empleo. Así que todavía creía esa mentira. Tomé un sorbo de café, ponderando cómo proceder. Confrontarlo directamente con todo lo que descubrí podría hacer que se cerrara completamente. André, si estás con dificultades financieras, puedo ayudarte. Solo a ti. Él finalmente me miró directamente. ¿Qué significa eso? ¿Solo a mí? Significa que me preocupo por ti y quiero asegurar que estés bien, pero tengo condiciones para esa ayuda. ¿Qué condiciones? Su voz se tensó. Quiero que revises tus cuentas bancarias, todas ellas, tus ahorros, tu jubilación, tus extractos de tarjeta de crédito. André frunció el ceño. ¿Por qué eso? Porque tengo razones para creer que no estás al tanto de tu verdadera situación financiera. ¿De qué estás hablando? André dejó la taza en la mesa con fuerza excesiva, derramando un poco de café. Si esto es algún intento de ponerme en contra de Camila. No es un intento, interrumpí suavemente. Es una solicitud basada en hechos que descubrí. André, ¿cuándo fue la última vez que revisaste tu fondo de jubilación? Su expresión cambió sutilmente. Un destello de duda cruzó su rostro. No sé, ¿algunos meses, tal vez? Dejo todo configurado para depósitos automáticos. ¿Y los retiros? ¿Autorizaste algún retiro recientemente? Se quedó completamente inmóvil. ¿Qué retiros? Abrí mi bolso y saqué una hoja de papel, un extracto de su fondo de jubilación que Renato había conseguido. Lo puse en la mesa, girado hacia él. El documento mostraba claramente 3 retiros grandes en los últimos 2 meses. André tomó el papel con manos temblorosas, su rostro perdiendo el color mientras leía. Esto no es posible. Yo nunca autoricé esto. Hay más, dije gentilmente, sacando otros documentos del bolso. Extractos de tarjetas de crédito a su nombre con compras que él claramente no había hecho,
incluyendo joyas caras y transferencias a cuentas que no reconocemos. André hojeó los papeles. Su respiración se aceleraba cada vez más. ¿Cómo conseguiste todo esto? Contraté a un investigador privado. Después de que Camila me agredió, me di cuenta de que había algo muy mal. ¿Investigaste a mi esposa? Su voz subió una octava, indignado. Investigué para protegerte, respondí con firmeza, y parece que tenía razón al preocuparme. André, Camila fue despedida hace 3 meses. Tiene 5 tarjetas de crédito al límite, 2 de ellas a tu nombre. Retiró 400,000 pesos de tu jubilación sin tu autorización. Esto es un crimen. André cerró los ojos, respirando profundamente varias veces. Cuando los abrió, había una mezcla de emociones en su mirada. Rabia, confusión, miedo y finalmente un brillo de reconocimiento. Las cuentas, ella siempre dice que paga las cuentas, pero siempre faltaba dinero. Yo creí que era porque mi salario es bajo, que no estábamos administrando bien. Te está robando, hijo. André negó con la cabeza lentamente. No, debe haber una explicación. Tal vez estaba desesperada después de perder el empleo. Tal vez no quería preocuparme. Debe haber planeado reponer el dinero cuando consiguiera un nuevo empleo. André, dije con toda la gentileza que pude reunir. Hay algo más que necesitas ver. Le entregué el último documento, capturas de pantalla de conversaciones de Camila con amigos donde ella hablaba sobre heredar una casa pronto cuando la vieja estire la pata, y aguantar a la vieja por unos meses más hasta resolver nuestra situación financiera. André leyó los mensajes 1, 2, 3 veces, como si no pudiera comprender las palabras frente a él. Entonces vi algo en su rostro romperse. Una lágrima escurrió por su mejilla, seguida de otra, y otra. Ella siempre dijo que tú no nos aceptabas porque eras demasiado tradicional, que por eso nos tratabas con tanta frialdad. André, nunca me importó a quién elegiste amar. Me importa cómo esa persona te trata. Él secó las lágrimas con una servilleta. Cuando nos mudamos a tu casa, ella dijo que sería temporal, solo hasta que juntáramos dinero para nuestro propio lugar. Pero siempre surgía algo. Una cuenta inesperada, una emergencia. Ella decía que estábamos ahorrando, pero yo nunca veía el dinero crecer. Sostuve su mano sobre la mesa. ¿Y el suéter? Hace demasiado calor para usar cuello alto. André palideció e instintivamente subió el cuello más arriba. No es nada. ¿Es ella? ¿También ha sido violenta contigo? Sus ojos se llenaron de lágrimas nuevamente. Lentamente, bajó el cuello, revelando marcas de dedos en el cuello, hematomas amarillentos que parecían estar desapareciendo. Fue después de la audiencia, susurró. Estaba furiosa por la orden de restricción. Dijo que yo debería haber testificado a su favor, que yo te elegí a ti en lugar de a ella. André miró hacia abajo. Tengo tanto miedo, madre. La rabia que sentí en ese momento fue diferente de la indignación fría que experimenté cuando Camila me lanzó la copa. Era una furia protectora, primordial, pero no podía dejar que me dominara. André necesitaba claridad, no más caos emocional. Quiero que vengas a casa conmigo hoy, hablé con firmeza. Ahora mismo. Camila no puede acercarse a la casa por la orden de restricción. Estarás seguro allí. Pero mis cosas, mandaremos a alguien a buscarlas después. Lo importante es sacarte de esa situación inmediatamente. Se va a volver loca cuando descubra que me fui. Es exactamente por eso que necesitas irte, André. Este es un patrón clásico de abuso. André permaneció en silencio por un largo momento, mirando los documentos esparcidos frente a nosotros. Pruebas irrefutables de la traición financiera y emocional de Camila. Finalmente, asintió levemente. Ok, vamos a casa. De camino de vuelta, André permaneció en silencio, mirando por la ventana. Solo cuando estacioné en el garaje, volvió a hablar. ¿Cómo dejé que esto sucediera? ¿Cómo no me di cuenta?
El abuso rara vez comienza de forma obvia, respondí, apagando el motor. Comienza con pequeñas mentiras, pequeños controles que van aumentando gradualmente. Cuando te das cuenta, ya estás atrapado en una telaraña. Entramos en la casa que siempre fue de él también, la casa donde creció. Andrés se detuvo en medio de la sala de estar, mirando alrededor como si viera el lugar por primera vez. «Voy a preparar tu habitación», dije yo, subiendo las escaleras. La habitación de André seguía como siempre estuvo. La preservé cuando se fue a la universidad y la mantuve cuando él y Camila se mudaron a la habitación de huéspedes. Era un refugio del pasado, un lugar donde podría sentirse seguro nuevamente. Cambié las sábanas, abrí las ventanas para dejar entrar aire fresco y puse flores frescas en la mesita de noche. Pequeños gestos para decirle que era bienvenido, que este era su hogar. Cuando bajé, encontré a Andrés sentado a la mesa de la cocina, mirando fijamente el celular. Levantó los ojos cuando entré. Ya llamó 12 veces. Mandó 20 mensajes preguntando dónde estoy. No necesitas responder ahora. Necesito. Si no respondo, va a aparecer aquí, orden de restricción o no. André tecleó un mensaje breve. Necesito un tiempo para pensar. Estoy seguro. Por favor, no me busques hoy. Segundos después, el teléfono comenzó a sonar. El nombre de Camila parpadeando en la pantalla. André rechazó la llamada con manos temblorosas y apagó el aparato. «¿Qué hago ahora?», preguntó pareciendo perdido. «Un paso a la vez», respondí, sentándome a su lado. «Primero, necesitamos proteger tus finanzas. Mañana, cambiamos tus contraseñas bancarias y notificamos al banco sobre las transacciones no autorizadas. Luego, vemos a un abogado para discutir tus opciones legales». «Opciones legales», repitió, como si experimentara las palabras. «¿Quieres decir divorcio?» Entre otras cosas, lo que ella hizo, los retiros no autorizados, las tarjetas de crédito a tu nombre, son crímenes financieros, André. Puedes optar por presentar una denuncia o no, pero necesitamos impedir que continúe. André asintió lentamente. Nunca pensé que estaría en esta situación. Siempre creí que reconocería el abuso si me sucedía. Nadie piensa que les va a suceder. Por eso el abuso persiste, se disfraza, se justifica, hace que la víctima dude de sí misma. Esa noche preparé la cena mientras André tomaba un baño largo. Tuvimos una comida simple, en silencio la mayor parte del tiempo, pero era un silencio diferente al que había entre nosotros en las semanas anteriores. No era un silencio de rabia o resentimiento, sino de reflexión, de reconexión. Antes de ir a dormir, André me abrazó. El primer abrazo en semanas. «Gracias por no rendirte conmigo», susurró. «Nunca me rendiría», respondí, sosteniéndolo un poco más fuerte. Esa noche, acostada en mi cama, oí a André llorar en la habitación de al lado. El sonido me partió el corazón, pero también me trajo un extraño alivio. Estaba en casa. Estaba seguro, y el llanto era parte de la cura. Al día siguiente, como planeamos, fuimos al banco. André canceló todas las tarjetas, cambió contraseñas, bloqueó accesos. Iniciamos el proceso de impugnación de los retiros no autorizados de su jubilación. El gerente, al ver los documentos y oír la explicación, sugirió fuertemente que André registrara una denuncia formal por fraude. «Vamos a pensarlo», fue todo lo que él pudo responder en el momento. Por la tarde, nos encontramos con una abogada especializada en derecho familiar y casos de abuso doméstico. Renata era una mujer de mediana edad, con ojos amables y una presencia firme, exactamente el tipo de persona que necesitábamos. Basado en lo que me contaron y los documentos que trajeron, tenemos un caso sólido para divorcio por conducta impropia, explicó Renata. El abuso financiero está bien documentado y con las evidencias de abuso físico podemos solicitar una orden de protección permanente, no solo la temporal que ya existe. André respiró hondo. ¿Y si no quiero que vaya a la cárcel? Entiendo tu vacilación, respondió Renata con gentileza.
Muchas víctimas de abuso doméstico tienen sentimientos conflictivos sobre procesar criminalmente a sus agresores. Podemos enfocarnos inicialmente en el divorcio y en la protección de tu patrimonio. Las denuncias criminales pueden ser una decisión separada que tomas cuando estés listo. Al salir de la oficina, André parecía simultáneamente exhausto y aliviado. «Parece que estoy despertando de una pesadilla», comentó mientras conducíamos a casa. «Es un proceso», respondí. «No se va a resolver de la noche a la mañana». «Lo sé, pero ahora al menos estoy caminando en la dirección correcta». Aquella noche fue interrumpida por un ruido en la puerta principal alrededor de las 10. Golpes furiosos, el timbre sonando repetidamente. André y yo nos miramos en el sofá donde veíamos una película. «Es ella», susurró André, el miedo evidente en su voz. «No puede entrar», aseguré, tomando el teléfono. «Y está violando la orden de restricción. Voy a llamar a la policía». Los golpes continuaron, cada vez más fuertes, mientras yo reportaba la situación a la operadora del 911. «Mi nuera está violando una orden de restricción, intentando invadir mi casa. Necesitamos una patrulla inmediatamente». «André», la voz de Camila atravesó la puerta. «Sé que estás ahí. Abre esa puerta ahora mismo». André se encogió en el sofá temblando. Fui hacia él y sostuve sus manos. «Está todo bien. No puede entrar. La policía está en camino». Camila continuó gritando, amenazando, implorando alternativamente. El ruido atrajo la atención de los vecinos. Vi luces encendiéndose en las casas cercanas, rostros apareciendo en las ventanas. Cuando la patrulla llegó, 7 minutos después, Camila todavía estaba en el porche, ahora pateando la puerta. Los policías la encontraron en flagrante violación de la orden de restricción. Observamos por la ventana mientras la detenían. Ella continuaba mirando la casa, gritando el nombre de André incluso mientras la subían a la patrulla. «¿Qué va a pasar con ella ahora?», preguntó André, su voz casi inaudible. «Será arrestada por violación de la orden de restricción», respondí. «Esto tiene consecuencias serias». Esa noche, André durmió en mi habitación, como hacía cuando era pequeño y tenía pesadillas. Pero esta vez, la pesadilla estaba afuera, siendo llevada lejos. A la mañana siguiente, recibí una llamada del delegado responsable del caso de violación de la orden de restricción. Camila sería mantenida bajo custodia hasta la audiencia de fianza, programada para el día siguiente. Debido a los antecedentes recientes de violencia y la clara demostración de inestabilidad, es probable que la jueza establezca condiciones estrictas para la libertad provisional, explicó él. Esto puede incluir tobillera electrónica y monitoreo constante. Agradecí la información y colgué, sintiendo una mezcla de alivio y preocupación. André aún dormía. Los eventos de la noche anterior lo habían agotado completamente. Preparé el desayuno y dejé una nota explicando dónde podría encontrarme. Tenía un encuentro programado con Renato, mi amigo investigador, para discutir los nuevos descubrimientos. Nos encontramos en su pequeña oficina en el centro de la ciudad. Renato parecía preocupado cuando me recibió. «Elisa, descubrimos más cosas sobre Camila, cosas que necesitas ver». Abrió una carpeta y esparció documentos sobre la mesa. Había registros policiales de 2 ciudades diferentes, ambos involucrando a Camila en casos de violencia doméstica y fraude financiera. «Ya hizo esto antes», explicó Renato. «En Guadalajara, hace 5 años, y en Monterrey, hace 3. En ambos casos, se involucró con personas de buena situación financiera, se mudó a sus casas, comenzó a manipular sus finanzas y eventualmente se volvió violenta». Sentí un escalofrío. ¿Y qué sucedió en esos casos? En el primero, la víctima retiró las quejas después de que Camila hizo promesas de cambio. En el segundo, hubo un acuerdo extrajudicial. La víctima pagó una cantidad significativa para que Camila saliera de su vida. «Es una depredadora en serie», murmuré, hojeando los documentos.
Y André fue solo su víctima más reciente. Exactamente. Y hay algo más. Renato dudó, como si eligiera las palabras cuidadosamente. Encontramos evidencias de que Camila investigó recientemente sobre seguros de vida y herencia. Específicamente, sobre cómo garantizar derechos hereditarios a través del matrimonio. Un escalofrío recorrió mi espalda. Las implicaciones eran claras y aterradoras. ¿Crees que ella...? No pude completar la frase. No puedo decir con certeza que planeaba algo específico, respondió Renato. Pero el patrón es preocupante. Agotó los recursos financieros de André. Sabía que tienes una casa valiosa y otros bienes. Las búsquedas sobre herencia, combinadas con los comentarios sobre la vieja estire la pata, pintan un cuadro inquietante. Dejé la oficina de Renato con la carpeta de documentos pesando en mis manos y una preocupación aún mayor pesando en mi pecho. Lo que comenzó como un caso de agresión en mi mesa de comedor se había transformado en algo mucho más siniestro. Cuando volví a casa, André estaba en la cocina, preparando el almuerzo. Había una nueva energía en él, aún frágil, pero determinada. ¿Dónde estabas?, preguntó, poniendo agua a hervir. Reuniéndome con un amigo investigador, respondí, colocando la carpeta en la mesa. André, necesitamos hablar. Él miró la carpeta, luego a mí y apagó la estufa. ¿Más malas noticias? Información importante. Por favor, siéntate. Le mostré los documentos, explicando cuidadosamente los patrones de comportamiento de Camila en relaciones anteriores. André escuchó en silencio, su rostro pasando por una serie de emociones: shock, dolor, rabia y finalmente resolución. Así que no fui especial, dijo finalmente. Fui simplemente conveniente. Fuiste un objetivo, corregí suavemente, pero eso no disminuye quién eres. Depredadores como Camila son hábiles para identificar personas buenas, confiables y manipularlas. André pasó la mano por su rostro, respirando profundamente. ¿Qué hacemos ahora? Necesitamos hablar con la abogada y la policía. Estos nuevos documentos fortalecen tanto el caso de divorcio como los posibles procesos criminales. ¿Y la audiencia de fianza de ella es mañana? Sí, no tienes que asistir. Pero quiero. Necesito mirarla a los ojos sabiendo la verdad. La determinación en la voz de André me sorprendió. En solo unos días, había pasado de una víctima confundida a un sobreviviente resuelto. Esa tarde, André y yo elaboramos un plan detallado. Primero, él presentó una solicitud de divorcio contencioso, citando abuso financiero y físico, acompañado de todos los documentos que habíamos recolectado. Luego, registramos denuncias formales por los crímenes financieros, uso no autorizado de la cuenta de jubilación y apertura fraudulenta de tarjetas de crédito. La abogada Renata nos acompañó en cada paso, asegurando que todos los documentos estuvieran impecables. Queremos crear un caso tan sólido que no haya margen para escapatoria, explicó ella. La combinación de los procesos civil y criminal creará una presión inmensa. A la mañana siguiente, nos preparamos para la audiencia de fianza. André eligió un conjunto sobrio, pantalón de vestir negro y blusa blanca, el tipo de ropa que usaría para una entrevista de trabajo importante. Yo opté por uno de los trajes que solía usar cuando aún era jueza, un recordatorio sutil para el tribunal de quién era yo. El juzgado estaba relativamente vacío cuando llegamos, acompañadas por Renata. Fuimos dirigidas a la sala de audiencias, donde tomamos lugares discretos en el fondo. André sostenía mi mano con fuerza, sus dedos fríos a pesar del calor del día. Cuando Camila fue traída, usando el uniforme naranja de la prisión y esposas, André inspiró bruscamente. Era la primera vez que él la veía desde la noche de la invasión. Camila escaneó la sala y sus ojos se fijaron en nosotros. Por un momento, su expresión se suavizó al ver a André, pero luego notó nuestras manos entrelazadas y su rostro se contorsionó en rabia. Le dijo algo a su abogado, que miró en nuestra dirección y negó con la cabeza. La jueza entró y la audiencia comenzó. El fiscal presentó el caso: violación flagrante de orden de restricción,
historial reciente de violencia, riesgo de intimidación de testigos. Además, señoría, añadió, tenemos información de que la acusada posee historial de comportamiento similar en otras jurisdicciones, habiéndose involucrado en casos anteriores de violencia doméstica y fraude en Guadalajara y Monterrey. Esto era nuevo para Camila. Se giró bruscamente hacia su abogado, visiblemente choqueada. No esperaba que su pasado la alcanzara tan rápidamente. El defensor público intentó argumentar que Camila tenía lazos con la comunidad. No ofrecía un riesgo real y podía esperar el juicio en libertad. La jueza escuchó los argumentos con expresión impasible antes de anunciar su decisión. Considerando la gravedad de la violación, el historial de la acusada y el riesgo evidente para las víctimas, determino que la acusada permanezca bajo custodia hasta el juicio, con posibilidad de revisión en 30 días mediante la presentación de un plan de supervisión adecuado. Camila dejó escapar un sonido de protesta, rápidamente silenciado por su abogado. Cuando los oficiales se acercaron para llevársela de vuelta a la detención, ella se giró y miró directamente a André. «Por favor», su voz sonó desesperada. «André, no dejes que esto suceda. Te amo. Podemos arreglar esto». André no desvió la mirada. Se mantuvo firme, mirando directamente a los ojos de la mujer que lo había traicionado y abusado por meses. No dijo nada, solo observó mientras Camila era conducida fuera de la sala. En el pasillo, después de que la audiencia terminó, André finalmente soltó mi mano y respiró profundamente. «Creí que sería más difícil», confesó. «Verla así, oírla pidiendo. Pero solo pude pensar en todo lo que descubrimos, las otras personas, las mentiras, las búsquedas sobre herencia. Fuiste muy fuerte», dije, sintiendo un orgullo inmenso por mi hijo. «No me siento fuerte», respondió honestamente. «Me siento estúpido por haber caído en esto, por no haber visto las señales». «No eres estúpido. Fuiste manipulado por alguien que transformó la manipulación en arte». De camino de vuelta a casa, paramos en una ferretería y compramos pinturas. André había decidido repintar su habitación, un acto simbólico de un nuevo comienzo. Eligió un azul suave, casi celeste, el color del cielo después de que pasa la tormenta, como él lo describió. Los días siguientes trajeron una rutina casi terapéutica. Durante el día nos ocupábamos de los asuntos legales, reuniones con la abogada, visitas al banco para resolver las cuestiones financieras, llenado de formularios para las denuncias criminales. Por la noche, pintábamos la habitación de André, movíamos muebles, renovábamos el espacio que había sido suyo en la infancia y adolescencia, y que ahora sería su refugio de sanación. 2 semanas después, recibimos la noticia de que el banco había aceptado la impugnación de los retiros de la jubilación. Los 400,000 pesos serían devueltos a la cuenta de André, y el banco colaboraría con la investigación criminal contra Camila. «Es un comienzo», comentó André cuando recibimos la noticia. «Un paso a la vez, ¿cierto?» «Exactamente», concordé. Esa tarde, mientras poníamos la última capa de pintura en el techo de la habitación, André dijo algo que había estado guardando. «¿Sabes qué es lo más difícil de aceptar? No es el dinero, no son las mentiras, ni siquiera la violencia. Es darme cuenta de que los últimos 2 años de mi vida se basaron en una farsa, que la persona que yo amaba nunca existió realmente». Bajé de la escalera y me senté en el borde de la cama, protegida por lonas de plástico. El luto por lo que pensabas tener es muchas veces más difícil que el luto por lo que realmente perdiste. Andrea asintió, bajando también de la escalera y sentándose a mi lado. ¿Cómo sigo adelante después de esto? ¿Cómo confío en alguien nuevamente? Despacio, respondí. Con cuidado, con el apoyo de personas que realmente te aman. Y recordando que lo que sucedió no define quién eres o lo que mereces en la vida. Él apoyó la cabeza en mi hombro, manchando mi camiseta vieja con pintura azul. No me importó en lo más mínimo. «Gracias por no rendirte conmigo», murmuró.
incluso cuando estaba enojado contigo, incluso cuando elegí el lado equivocado. Eso es lo que hacen las madres, respondí simplemente. Esperamos el momento en que nuestros hijos están listos para escuchar, y luego estamos allí para ayudarlos a reconstruir. Pasó un mes. La vida adquirió una nueva normalidad. André había retomado su trabajo en la clínica veterinaria, ahora a tiempo completo. Yo había vuelto a mis rutinas de jubilada, lecturas por la mañana, jardinería por la tarde, ocasionalmente cenas con amigas. El caso criminal contra Camila avanzaba lentamente, como es típico en el sistema judicial. Ella permanecía detenida, habiéndosele negado una segunda solicitud de libertad provisional cuando nuevas evidencias de sus actividades anteriores salieron a la luz. André había iniciado terapia 2 veces por semana, trabajando para entender qué lo había vuelto vulnerable al abuso y cómo construir relaciones más saludables en el futuro. Algunas noches lo oía llorar en la habitación, pero los episodios eran cada vez menos frecuentes, menos intensos. Una tarde de sábado, mientras preparábamos el almuerzo juntas, una actividad que se había convertido en un ritual reconfortante, el teléfono sonó. Era la abogada Renata. «Tengo noticias», dijo ella. El abogado de Camila se comunicó proponiendo un acuerdo. André puso el teléfono en altavoz para que yo también pudiera escuchar. «¿Qué tipo de acuerdo?» «Ella se declara culpable de los crímenes financieros y de la violación de la orden de restricción, a cambio de una sentencia reducida. 2 años de prisión seguidos de 3 años de libertad condicional supervisada. También acepta un divorcio sin impugnación, renunciando a cualquier reclamo sobre tus bienes o sobre la herencia futura de tu madre». André me miró, sus ojos buscando orientación. «¿Qué opinas?» «Es tu decisión, André». «Pero 2 años de prisión más 3 de libertad condicional es una sentencia significativa. Y lo más importante, estaría admitiendo legalmente lo que hizo». «Si no aceptamos», preguntó André a Renata, «¿qué sucede?» «Vamos a juicio. Con la evidencia que tenemos, creo que podemos obtener una condena más severa. Tal vez 4 o 5 años de prisión. Pero los juicios son impredecibles y tendrías que testificar, revivir todo en público». André respiró hondo. «¿Puedo pensarlo?» «Claro», respondió Renata. «Nos dieron un plazo de 3 días para considerar la propuesta». Después de que colgamos, André volvió silenciosamente a cortar los vegetales para la ensalada. Respeté su silencio, dándole espacio para procesar. «No sé si quiero verla en la cárcel por 5 años», dijo finalmente. «No por venganza, pero tampoco sé si 2 años son suficientes para sentirme seguro cuando salga». «La libertad condicional supervisada no es un juego», comenté. «Tendría que reportarse regularmente, no podría acercarse a ti, tendría que participar en programas de rehabilitación. Cualquier violación la mandaría de vuelta a prisión». André asintió, absorbiendo la información. «Y el divorcio sería más rápido si no impugna». «Mucho más rápido, y menos agotador emocionalmente para ti». Él continuó cortando tomates en silencio por unos minutos más. «Voy a pensarlo mejor. Quiero tomar la decisión correcta por los motivos correctos». 2 días después, André me pidió que lo acompañara a la oficina de Renata. Había tomado su decisión. «Quiero aceptar el acuerdo», anunció tan pronto como nos sentamos. «No porque sea más fácil, sino porque es suficiente. 2 años de prisión, 3 de condicional, un divorcio limpio y el reconocimiento legal de su culpa. Es justicia sin ser venganza». Renata sonrió. «Creo que es una decisión sabia, André. Voy a comunicárselo al fiscal y a su abogado de inmediato». El proceso fue sorprendentemente rápido. Después de eso, una semana después, comparecimos al tribunal para la audiencia donde Camila aceptaría formalmente el acuerdo. Era la primera vez que André la vería desde la audiencia de fianza 1 mes atrás. Camila parecía haber envejecido años en pocas semanas. El uniforme de la prisión le colgaba suelto en su cuerpo más delgado. Los cabellos antes perfectamente teñidos ahora mostraban raíces grises. Cuando nos vio entrando al tribunal,
Sus ojos se fijaron en André con una intensidad perturbadora. La jueza revisó los términos del acuerdo detalladamente antes de dirigirse a la acusada. Señora Silva, ¿entiende que al declararse culpable está admitiendo haber cometido los crímenes de fraude financiera, agresión y violación de orden judicial? Sí, señoría, respondió Camila, su voz más ronca de lo que yo recordaba. ¿Y lo está haciendo voluntariamente, consciente de las consecuencias? Sí. Muy bien. Este tribunal acepta su confesión de culpa y la sentencia a 2 años de reclusión, seguidos de 3 años de libertad condicional supervisada. Los términos específicos de la condicional incluyen prohibición absoluta de contacto con las víctimas, participación obligatoria en programas de control de la ira y tratamiento para dependencia alcohólica, además de reparación financiera según lo estipulado en el acuerdo civil. La jueza golpeó el martillo, finalizando la sentencia. Mientras los oficiales se acercaban para llevársela, Camila se giró hacia nosotros por última vez. «André», llamó, ignorando las advertencias de los guardias. «Lo siento, por todo». André no respondió, solo sostuvo su mirada por unos segundos antes de desviarla. Era el cierre que necesitaba, no un perdón, no una reconciliación, solo el reconocimiento silencioso de que ese capítulo estaba terminando. En el pasillo, después de que la audiencia terminó, André finalmente soltó mi mano y respiró profundamente. «Creí que sería más difícil», confesó. «Verla así, oírla pidiendo. Pero solo pude pensar en todo lo que descubrimos. Las otras personas, las mentiras, las búsquedas sobre herencia. Fuiste muy fuerte», dije, sintiendo un orgullo inmenso por mi hijo. «No me siento fuerte», respondió honestamente. «Me siento estúpido por haber caído en esto, por no haber visto las señales». «No eres estúpido. Fuiste manipulado por alguien que transformó la manipulación en arte». De camino de vuelta a casa, paramos en una ferretería y compramos pinturas. André había decidido repintar su habitación, un acto simbólico de un nuevo comienzo. Eligió un azul suave, casi celeste, el color del cielo después de que pasa la tormenta, como él lo describió. Los días siguientes trajeron una rutina casi terapéutica. Durante el día nos ocupábamos de los asuntos legales, reuniones con la abogada, visitas al banco para resolver las cuestiones financieras, llenado de formularios para las denuncias criminales. Por la noche pintábamos la habitación de André, movíamos muebles, renovábamos el espacio que había sido suyo en la infancia y adolescencia y que ahora sería su refugio de sanación. 3 meses después de nuestra primera reunión, André recibió una invitación para hablar en una conferencia estatal sobre violencia doméstica. Estaba nervioso, cuestionando si estaba listo para compartir su historia en un escenario tan público. «¿Y si no soy lo suficientemente elocuente?», preguntó mientras ensayábamos su presentación en la sala de estar. «¿Y si me quedo en blanco en medio y parezco un aficionado?». «Entonces respiras hondo, tomas un sorbo de agua y continúas», respondí. «Recuerda, no estás allí para impresionar a nadie con tu oratoria perfecta. Estás allí para compartir una verdad que puede ayudar a otras personas». El día de la conferencia me senté en la platea, observando a mi hijo subir al escenario. Llevaba un traje azul simple pero elegante, el cabello recogido en un moño profesional. Parecía confiado, centrado. «Mi nombre es André Méndez», comenzó, «y hoy voy a compartir con ustedes cómo una copa de vino rota salvó mi vida». Durante 40 minutos mantuvo a la audiencia completamente enganchada, alternando entre momentos de vulnerabilidad cruda al describir su propio abuso y análisis precisos de cómo el sistema a menudo falla en reconocer y abordar el abuso financiero. Concluyó con un llamado a más educación, mejores leyes y mayor concienciación. La ovación que recibió al terminar duró varios minutos. Mientras observaba, sentí lágrimas en los ojos, no de tristeza, sino de un orgullo profundo y abrumador. Mi hijo había transformado su dolor en propósito,
su experiencia en sabiduría. Después de la charla, mientras nos preparábamos para irnos, André fue abordado por una mujer mayor, elegantemente vestida, con una credencial que la identificaba como representante de una fundación filantrópica. «Señor Méndez, su presentación fue extraordinaria», dijo la mujer. «Estoy impresionada con el trabajo que usted y su organización están realizando. Me gustaría discutir la posibilidad de una financiación para expandir nuevos comienzos seguros». André me miró, sus ojos abiertos por la sorpresa y la esperanza. Asentí alentadoramente. «Sería maravilloso», respondió André. «Tenemos tantas ideas para alcanzar a más personas, especialmente en áreas rurales donde los recursos son escasos». Intercambiaron tarjetas, acordaron una reunión para la semana siguiente. Mientras caminábamos hacia el estacionamiento, André parecía flotar de emoción. «¿Puedes creerlo?», exclamó. «Financiación real para expandir el proyecto. Podríamos crear materiales en diferentes idiomas, desarrollar una aplicación para rastreo financiero seguro, tal vez incluso abrir una pequeña oficina dedicada». «Te lo mereces, André», respondí. «Trabajaste duro y estás haciendo la diferencia en la vida de tantas personas». Se detuvo súbitamente en medio del estacionamiento y me abrazó. Un abrazo fuerte, lleno de gratitud. «Nada de esto habría sido posible sin ti, madre, sin tu fuerza esa noche, sin tu persistencia después, sin tu apoyo durante todo este proceso». Le devolví el abrazo, sintiendo la peculiar sensación que solo las madres conocen. Orgullo y nostalgia simultáneamente, viendo a su hijo crecer más allá de lo que jamás podrías haber imaginado. Siempre tuviste esa fuerza dentro de ti, André. Solo necesitabas redescubrirla. Esa noche, mientras conducía de vuelta a casa sola, André había ido directo a su apartamento. Reflexioné sobre los eventos del último año. La agresión con la copa, la denuncia, el descubrimiento de los crímenes financieros, el arresto de Camila, la recuperación gradual de André, y ahora este nuevo capítulo prometedor. Era imposible no pensar en cómo un momento de violencia, terrible como fue, había desencadenado una serie de eventos que trajeron no solo justicia, sino también sanación y propósito. La copa rota había destrozado más que cristal esa noche. Había roto el poder que Camila tenía sobre André, las mentiras que habían construido su relación, y la ilusión de que el abuso solo le sucede a otras personas. En su lugar, habíamos construido algo nuevo y más fuerte. Un vínculo renovado entre madre e hijo, un propósito compartido de transformar nuestra propia experiencia traumática en esperanza para otros. Estacioné en el garaje, entré en casa y encendí las luces. El silencio me recibió. Ya no un silencio opresivo de soledad o el silencio tenso que precedió a la agresión de esa noche, sino un silencio pacífico de una vida que había atravesado la tormenta y encontrado serenidad del otro lado. Preparé un té y me senté en la terraza, observando el cielo estrellado. Recordé las palabras de la terapeuta de André durante una de las sesiones conjuntas que tuvimos. A veces necesitamos rompernos completamente para reconstruirnos más fuertes. Como aquella copa de cristal, nuestra familia se había hecho añicos momentáneamente, pero lo que construimos a partir de los fragmentos era más resistente, más auténtico e infinitamente más precioso de lo que teníamos antes. Ahora, si te gustó esta historia, haz clic en suscribirte y dime en los comentarios qué parte te dejó boquiabierto. Y no olvides hacerte miembro para tener acceso a videos exclusivos que no publico aquí. Te espero allí.